Estimados amigos, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Estamos hablando sobre el cristianismo auténtico y hoy quiero hablarle de la Biblia, nuestra seguridad bendita. Vamos a ver que tenemos una palabra más segura de profecía. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Amigo, hay tanta falsedad a nuestro alrededor, existe tanta confusión que muchos de nosotros realmente no sabemos dónde debemos apoyarnos. No pase demasiado tiempo estudiando lo falso, mas llegue a conocer lo verdadero. Le contaré que un hombre llegó a solicitar un trabajo como conductor de barco en el río Mississippi. Y en la entrevista le preguntaron, ¿sabe usted dónde están los bancos de arena? No. ¿Sabe dónde están las piedras? No. Bien, ¿sabe dónde están los leños sumergidos? No. Entonces, ¿cómo espera ser timonel de un buque en este río? Y el hombre dijo, porque yo sé dónde está el cauce. Usted debe saber dónde está el cauce, dónde fluye el río de la verdad, para que pueda decir, bendita seguridad, soy de Jesús. Empecemos con 2 de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Escuche, estimado amigo, usted necesita ser parte del establecimiento de Dios. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, se refería a su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro no era parte de la nueva era, que no es nada nueva, es una de las cosas más viejas que existen. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, y aquí está lo que buscamos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, qué pasaje tan increíble. Quiero que usted vea cómo en esta era de cristianismo falsificado, en esta era de confusión y de misticismo de la nueva era, el Hijo de Dios puede decir, mi seguridad bendita, soy de Jesús. El apóstol Pedro está diciendo 3 puntos sobre la palabra de Dios. El primero, la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos. Pedro era su maestro, pero él sabía que iba a morir. Mire el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesús le dijo, Pedro, estás viejito y vas a morir. El Espíritu Santo le había dado testimonio de que le quedaba muy poco tiempo, y él quería que recordaran lo que él les había enseñado. Mire el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y el verso 13.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, estimularnos para recordar. El verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quizá usted tiene problemas con su memoria. No puede recordar las cosas. Pienso que todos tenemos ese problema. Pedro les había enseñado como un apóstol debe enseñar. Y todo lo que él les había enseñado era correcto y verdad, porque él era uno de los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pedro dijo, no siempre podré estar con ustedes. Voy para el cielo, voy a dejar este cuerpo. Jesús me lo ha dicho. Por consiguiente, hay algunas cosas que quiero que recuerden. Por eso estoy escribiéndoles esta epístola. Amigo, la palabra de Dios sobrevive en los maestros humanos. Pablo, Santiago, Lucas, Mateo y Pedro se han ido con el Señor. Pero tengo algo maravilloso en mi mano, la palabra de Dios que sobrevive a los maestros humanos. Nosotros no estamos a la merced de la memoria. La memoria es defectuosa y selectiva. Es defectuosa. No recordamos las cosas como realmente fueron. Y al pasar de los años se pone peor. Y también es selectiva, porque recordamos solo lo que queremos recordar. Un profesor de la Biblia estaba enseñando sobre la maldición que entró en el mundo en el jardín del Edén. Y parte de esa maldición dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después, en un examen, les preguntó qué recordaban del pasaje. ¿Y saben lo que pasó? La mayoría de las mujeres recordaron la parte que dice que darían a luz con dolor. Y la mayoría de los hombres recordaron la parte que dice que él se enseñoreará o que gobernará sobre la mujer. Es interesante. Nosotros recordamos lo que queremos recordar. Verá, la memoria es defectuosa y la memoria es selectiva, pero Dios nos ha dado su palabra. Dios ha escrito su palabra. Y puedo afirmarle que la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Por lo tanto, cuando yo estoy detrás de este micrófono predicando, estoy totalmente consciente que no soy un apóstol. Pero puedo predicar con la autoridad de un apóstol si predico lo que el apóstol predicó en el poder del Espíritu Santo. Es increíble. Puedo predicar con la autoridad de un apóstol porque tengo las palabras del apóstol, y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sobrevive para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un misionero escocés, Alejandro Duff, navegó a Holanda en 1829. Él tenía todas sus pertenencias a bordo del barco. El barco naufragó. Alejandro Duff y los otros llegaron salvos a la orilla, pero todo a bordo de la nave se hundió. Los pasajeros estaban de pie en la playa, tratando de ver si las olas traían algo a tierra que pudiese ser rescatado. Duff, siendo misionero, quería recuperar sus libros. Él había embarcado 800 de sus libros predilectos. Después de un rato, vieron algo flotando cerca y más cerca. Lo único que sobrevivió a este naufragio, lo único que pudieron recuperar fue la Biblia de Duff. Todos los otros volúmenes se habían ido al fondo, y a flote quedó la palabra de Dios. Mi estimado amigo, ¡qué parábola! Los libros vienen y van, pero quiero decirles que no se puede hundir la santa palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Un emperador romano llamado Diocleciano odiaba la iglesia del Señor Jesucristo.
Él sabía que la iglesia estaba edificada sobre la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, por el año 303, emitió un decreto de que todas las Biblias debían ser destruidas y quemadas. El Imperio Romano se dio a la tarea de buscar las Biblias, y si las personas intentaban esconderlas, se les daba muerte, a ellas y a sus familias. Miles y miles pagaron con sus vidas por tratar de albergar la palabra de Dios. Luego Diocleciano construyó un monumento, una columna sobre las cenizas de esas Biblias, y escribió en ese monumento estas palabras: el nombre cristianos está extinto. Él había destruido las Biblias. Ahora bien, 20 años después, otro emperador, Constantino, decidió lo contrario, que su imperio se construiría sobre la palabra de Dios. Diocleciano dijo que él había destruido la Biblia, pero Constantino proclamó: yo quiero una Biblia para cada iglesia. Necesito algunas Biblias. Le daré una gran recompensa al que me dé una Biblia. En 24 horas, Constantino tenía 50 Biblias. Escuche, la Biblia no puede ser destruida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Yo pienso en Voltaire, un inteligente filósofo francés, pero inteligentemente estúpido, que vivió en el siglo XVIII. Él ridiculizó, discutió y filosofó contra la palabra de Dios. Y Voltaire se atrevió a hacer esta profecía. Él dijo: en 100 años a partir de ahora no habrá ninguna Biblia. La Biblia será obsoleta. Solo será un libro que pueda ser encontrado en museos donde alguien quiera ir y ver una antigüedad curiosa. Pero 100 años después, Voltaire estaba muerto y la Sociedad Bíblica de Ginebra había comprado su casa. Y esta llegó a ser prácticamente una bodega. Estaba repleta del suelo hasta el techo con Biblias. De la Sociedad Bíblica de Ginebra han salido millones de Biblias por todo el mundo. Leí en el periódico que el Parlamento ruso estaba en una importante reunión. Estaba en medio de una decisión muy importante, cuando se anunció que estaban regalando Biblias en el vestíbulo. El Parlamento ruso se detuvo. Los funcionarios, los líderes y oficiales que se suponen deben mantener el orden en la corte, salieron y se pusieron en fila. Casi hubo un motín, porque dichas personas estaban tratando de asegurarse que iban a obtener una copia de la palabra de Dios. Y luego pensé en el estadista ruso Khrushchev, quien cuando estuvo en los Estados Unidos dijo: los enterraremos a ustedes. Bien, amigo, quiero decirle algo. Usted no puede enterrar la palabra de Dios. Usted no puede destruir la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos, sino que la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. Ahora Pedro va a dar su testimonio. Mírelo. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando del día en que él, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y vieron al Señor Jesucristo glorificado. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Su rostro brillaba como el sol de mediodía. Moisés y Elías estaban allí con él. Ellos hablaron sobre su muerte, de su ida al cielo. Continuemos por favor con el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se puede imaginar ver a Jesucristo transfigurado en el resplandor de la gloria de Dios? ¿Se puede imaginar ver a Moisés y a Elías regresar del otro mundo? ¿Se puede imaginar escuchar la voz de Dios hablando desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Pedro dijo: este no es un cuento de hadas, no es una fábula,
Somos los testigos oculares, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros propios oídos, lo sentimos en nuestros corazones. Eso sí que era una experiencia, y qué testimonio. Pedro agrega en el versículo 19, míralo cuidadosamente: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que lo que usted ve con su ojo, que lo que oye con sus oídos, que lo que siente en su corazón. Pedro no está diciendo que las cosas que vio no sucedieron. Él simplemente está diciendo que quiere darle la palabra de Dios que sobrevive los maestros humanos, la palabra de Dios que sobrepasa el testimonio humano. Pedro dice: yo lo vi, yo sé que es verdad, yo soy un testigo ocular, pero tenemos una palabra más segura de profecía, la palabra de Dios. Cuando él habla de la palabra profética más segura, no está hablando sobre profecía que predice el futuro. Él está hablando sobre el cuerpo revelado de la verdad de Dios, la Biblia. La Biblia sobrevive los maestros humanos y sobrepasa el testimonio humano. Muchos dicen: oh, si tan solo hubiera estado allí cuando Jesús estaba en la tierra. Si tan solo hubiera estado en el monte de la transfiguración. Si tan solo lo hubiera visto con mis propios ojos. Amigo, usted tiene algo mucho mejor en su mano. Tiene la Biblia, la palabra profética más segura. Salmo 19, versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel. El Salmo 93, versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. Y no estoy contra las experiencias. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Escuche, el diablo puede realizar milagros. Él puede hacer que baje fuego del cielo para engañar a aquellos que moran en la tierra. El anticristo va a venir con todo tipo de engaños y de injusticias. Amigo, está bien tener sentimientos, pero cuando se trata de las cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento. Dios nos ha dado su palabra. Esta es más segura que cualquier testimonio humano. El tercer y último punto que quiero que usted vea: no solo la palabra de Dios sobrevive a maestros humanos, no solo la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano, mas la palabra de Dios supera el pensamiento humano. Continuemos leyendo en el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él está diciendo que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia supera el pensamiento humano. Salmo 92:5 dice: muy profundos son tus pensamientos. Ahora Pedro nos explica el origen de la Biblia, y nuevamente leamos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada aquí es la palabra idios. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa de su propio. Ninguna escritura es de su propia interpretación. La palabra interpretación literalmente significa desatar o desarrollar. Lo que él está diciendo es que ninguna escritura es de su propio desarrollo, es decir, que surge de la interpretación individual de alguien. Los hombres que escribieron la Biblia no estaban escribiendo sus propios pensamientos ni sus propias filosofías. Esto no tiene nada que ver en cómo entender la Biblia.
Él está hablando aquí sobre el origen de las Escrituras. Él está diciendo que las Escrituras no se originaron como otros libros. No es algo que algún hombre pensó, no importa cuán inteligente haya sido ese hombre. La Biblia supera el pensamiento humano. No es su propio desarrollo, es diferente a todos los otros libros. Luego nos dice cómo pasó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que surge de la interpretación de alguien, que un hombre simplemente sentándose dijo, esto es lo que pienso que escribiré. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, estos pensamientos no son tan solo pensamientos de hombres. La Escritura no es de su propio desarrollo, no surge del hombre. La palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. La palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. La palabra de Dios supera el pensamiento humano. No es tan solo un libro humano, es un libro divino. ¿Y cuán profunda es la palabra de Dios? Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Se ha dado cuenta que existe tanta confusión y falsedad a nuestro alrededor que muchos de nosotros no sabemos realmente en dónde debemos apoyarnos? No existe nada totalmente confiable en el mundo. Hablemos, por ejemplo, de un papel moneda. Hay tanta gente que falsifica billetes y algunos lo hacen con tanta minuciosidad que bien pueden confundirnos. Se lanzan campañas para que nosotros, los usuarios del papel moneda, sepamos distinguir los billetes verdaderos de los falsos. Pero lo importante en esto no es saber reconocer un billete falso. Lo importante es que usted sepa reconocer a través de todos los medios posibles el billete que es verdadero. Al igual en la vida cristiana. Amigo y amiga, no se preocupe tanto por estudiar las sectas falsas para reconocerlas más adelante. Estudie y conozca lo más posible de la palabra de Dios. Soy Milton de los Santos y enseguida le presento a nuestro profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con la segunda parte del tema La Biblia, nuestra seguridad bendita. Un profesor de la Biblia estaba enseñando sobre la maldición que entró en el mundo en el jardín del Edén. Y parte de esa maldición dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después, en un examen, les preguntó qué recordaban del pasaje. ¿Y saben lo que pasó? La mayoría de las mujeres recordaron la parte que dice que darían a luz con dolor. Y la mayoría de los hombres recordaron la parte que dice que Él se enseñoreará o que gobernará sobre la mujer. Es interesante. Nosotros recordamos lo que queremos recordar. Verá, la memoria es defectuosa y la memoria es selectiva, pero Dios nos ha dado su palabra. Dios ha escrito su palabra. Y puedo afirmarle que la tinta más débil es mejor que la mejor memoria. Por lo tanto, cuando yo estoy detrás de este micrófono predicando, estoy totalmente consciente que no soy un apóstol. Pero puedo predicar con la autoridad de un apóstol si predico lo que el apóstol predicó en el poder del Espíritu Santo. Es increíble.
Puedo predicar con la autoridad de un apóstol porque tengo las palabras del apóstol, y es la palabra de Dios que permanece para siempre. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre, sobrevive para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Un misionero escocés, Alejandro Duff, navegó a Holanda en 1829. Él tenía todas sus pertenencias a bordo del barco. El barco naufragó. Alejandro Duff y los otros llegaron salvos a la orilla, pero todo a bordo de la nave se hundió. Los pasajeros estaban de pie en la playa, tratando de ver si las olas traían algo a tierra que pudiese ser rescatado. Duff, siendo misionero, quería recuperar sus libros. Él había embarcado 800 de sus libros predilectos. Después de un rato, vieron algo flotando cerca y más cerca. Lo único que sobrevivió a este naufragio, lo único que pudieron recuperar fue la Biblia de Duff. Todos los otros volúmenes se habían ido al fondo, y a flote quedó la palabra de Dios. Mi estimado amigo, ¡qué parábola! Los libros vienen y van, pero quiero decirles que no se puede hundir la santa palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Un emperador romano llamado Diocleciano odiaba la iglesia del Señor Jesucristo. Él sabía que la iglesia estaba edificada sobre la palabra de Dios, la Biblia. Por consiguiente, por el año 303, emitió un decreto de que todas las Biblias debían ser destruidas y quemadas. El Imperio Romano se dio a la tarea de buscar las Biblias, y si las personas intentaban esconderlas, se les daba muerte, a ellas y a sus familias. Miles y miles pagaron con sus vidas por tratar de albergar la palabra de Dios. Luego Diocleciano construyó un monumento, una columna sobre las cenizas de esas Biblias, y escribió en ese monumento estas palabras: el nombre cristianos está extinto. Él había destruido las Biblias. Ahora bien, 20 años después, otro emperador, Constantino, decidió lo contrario, que su imperio se construiría sobre la palabra de Dios. Diocleciano dijo que él había destruido la Biblia, pero Constantino proclamó: yo quiero una Biblia para cada iglesia. Necesito algunas Biblias. Le daré una gran recompensa al que me dé una Biblia. En 24 horas, Constantino tenía 50 Biblias. Escuche, la Biblia no puede ser destruida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Yo pienso en Voltaire, un inteligente filósofo francés, pero inteligentemente estúpido, que vivió en el siglo XVIII. Él ridiculizó, discutió y filosofó contra la palabra de Dios. Y Voltaire se atrevió a hacer esta profecía. Él dijo: en 100 años a partir de ahora no habrá ninguna Biblia. La Biblia será obsoleta. Solo será un libro que pueda ser encontrado en museos donde alguien quiera ir y ver una antigüedad curiosa. Pero 100 años después, Voltaire estaba muerto. Y la Sociedad Bíblica de Ginebra había comprado su casa, y esta llegó a ser prácticamente una bodega. Estaba repleta del suelo hasta el techo con Biblias. De la Sociedad Bíblica de Ginebra han salido millones de Biblias por todo el mundo. Leí en el periódico que el Parlamento ruso estaba en una importante reunión. Estaba en medio de una decisión muy importante, cuando se anunció que estaban regalando Biblias en el vestíbulo. El Parlamento ruso se detuvo. Los funcionarios, los líderes y oficiales que se suponen deben mantener el orden en la corte, salieron y se pusieron en fila. Casi hubo un motín, porque dichas personas estaban tratando de asegurarse que iban a obtener una copia de la palabra de Dios. Y luego pensé en el estadista ruso Khrushchev, quien cuando estuvo en los Estados Unidos dijo: los enterraremos a ustedes. Bien, amigo, quiero decirle algo. Usted no puede enterrar la palabra de Dios. Usted no puede destruir la palabra de Dios.
En segundo lugar, no solo la palabra de Dios sobrevive los maestros humanos, sino que la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. Ahora Pedro va a dar su testimonio. Mírelo, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando del día en que él, Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte de la transfiguración y vieron al Señor Jesucristo glorificado. Sus vestiduras eran blancas como la nieve. Su rostro brillaba como el sol de mediodía. Moisés y Elías estaban allí con él. Ellos hablaron sobre su muerte, de su ida al cielo. Continuemos por favor con el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se puede imaginar ver a Jesucristo transfigurado en el resplandor de la gloria de Dios? ¿Se puede imaginar ver a Moisés y Elías regresar? Del otro mundo. Se puede imaginar escuchar la voz de Dios hablando desde el cielo, diciendo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro dijo: Este no es un cuento de hadas, no es una fábula. Somos los testigos oculares, lo vimos con nuestros ojos, lo oímos con nuestros propios oídos, lo sentimos en nuestros corazones. Eso sí que era una experiencia, y qué testimonio. Pedro agrega en el versículo 19, míralo cuidadosamente: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que lo que usted ve con su ojo, que lo que oye con sus oídos, que lo que siente en su corazón. Pedro no está diciendo que las cosas que vio no sucedieron. Él simplemente está diciendo que quiere darle la palabra de Dios que sobrevive en los maestros humanos, la palabra de Dios que sobrepasa el testimonio humano. Pedro dice: yo lo vi, yo sé que es verdad, yo soy un testigo ocular, pero tenemos una palabra más segura de profecía, la palabra de Dios. Cuando él habla de la palabra profética más segura, no está hablando sobre profecía que predice el futuro. Él está hablando sobre el cuerpo revelado de la verdad de Dios, la Biblia. La Biblia sobrevive los maestros humanos y sobrepasa el testimonio humano. Muchos dicen: oh, si tan solo hubiera estado allí cuando Jesús estaba en la tierra. Si tan solo hubiera estado en el monte de la transfiguración. Si tan solo lo hubiera visto con mis propios ojos. Amigo, usted tiene algo mucho mejor en su mano. Tiene la Biblia, la palabra profética más segura. Salmo 19, versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel. El Salmo 93, versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes. Y no estoy contra las experiencias. Amigos, si usted tiene una experiencia como la de la transfiguración del monte, bueno, pues me alegro por usted. Si un ángel le habla, me alegro por usted. Si usted tiene una visión, un sueño, una revelación, pues maravilloso. Pero es mejor que se asegure que todo lo que usted piensa, ve, oye, sabe y siente está de acuerdo con la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. Esa es la medida, esa es la norma. Escuche, el diablo puede realizar milagros. Él puede hacer que baje fuego del cielo para engañar a aquellos que moran en la tierra.
El anticristo va a venir con todo tipo de engaños y de injusticias. Amigo, está bien tener sentimientos, pero cuando se trata de las cosas espirituales, Dios nos ha dado un instrumento. Dios nos ha dado su palabra. Esta es más segura que cualquier testimonio humano. El tercer y último punto que quiero que usted vea: no solo la palabra de Dios sobrevive a maestros humanos, no solo la palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano, mas la palabra de Dios supera el pensamiento humano. Continuemos leyendo en el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él está diciendo que la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia supera el pensamiento humano. Salmo 92:5 dice: muy profundos son tus pensamientos. Ahora Pedro nos explica el origen de la Biblia, y nuevamente leamos el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada aquí es la palabra idios. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa de su propio. Ninguna escritura es de su propia interpretación. La palabra interpretación literalmente significa desatar o desarrollar. Lo que él está diciendo es que ninguna escritura es de su propio desarrollo, es decir, que surge de la interpretación individual de alguien. Los hombres que escribieron la Biblia no estaban escribiendo sus propios pensamientos ni sus propias filosofías. Esto no tiene nada que ver en cómo entender la Biblia. Él está hablando aquí sobre el origen de las Escrituras. Él está diciendo que las Escrituras no se originaron como otros libros. No es algo que algún hombre pensó, no importa cuán inteligente haya sido ese hombre. La Biblia supera el pensamiento humano. No es su propio desarrollo, es diferente a todos los otros libros. Luego nos dice cómo pasó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que surge de la interpretación de alguien, que un hombre simplemente sentándose dijo: esto es lo que pienso que escribiré. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por consiguiente, estos pensamientos no son tan solo pensamientos de hombres. La Escritura no es de su propio desarrollo, no surge del hombre. La palabra de Dios sobrevive a los maestros humanos. La palabra de Dios sobrepasa el testimonio humano. La palabra de Dios supera el pensamiento humano. No es tan solo un libro humano, es un libro divino. Y cuán profunda es la palabra de Dios. Salmo 92:5. Muy profundos son tus pensamientos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra de Dios supera los pensamientos humanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice Jehová. El gran Charles Haddon Spurgeon, después de predicar por 40 años,
dijo lo siguiente: nadie nunca deja de aprender de las Escrituras. El libro se ensancha y se ahonda con nuestros años. Hermanos, es inagotable. Una larga vida solo le alcanzará para bordear las orillas de este gran continente de luz. La palabra es como su autor, infinito, sin medida, sin fin. He estado estudiando a Robert Dick Wilson. Supongo que fue uno de los más grandes lingüistas que estudió la palabra de Dios. ¡Qué mente tan brillante tenía este hombre! Es algo casi inconcebible. Él hablaba fluidamente, escúcheme, hablaba fluidamente 40 idiomas. Él había estudiado la palabra de Dios una y otra vez. Aclamado por todos por ser el erudito más grande en el hebreo, graduado y profesor de Princeton por muchos años. Un día, Robert Dick Wilson enseñaba sobre la autenticidad, la veracidad de la palabra de Dios. Y con sus ojos llenos de lágrimas dijo: señores, existen muchos misterios, existen muchas cosas que yo no entiendo. Y alzando su Biblia agregó: pero al leer el libro, este que les muestro, esto es lo que yo sé, que Jesús me ama a mí, porque la Biblia lo dice así. Lo que estoy tratando de decirle, amigo, es que la palabra de Dios, la Biblia, supera el pensamiento humano. Usted lee otros libros, este libro lo lee a usted. Ahora permítame hablarle sobre la iluminación de la palabra de Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de luz en la oscuridad. La palabra oscuro no tiene la idea de oscuridad como cuando usted apaga las luces, sino que habla de algo sombrío y sucio, un lugar de miseria y suciedad. Al decir, esta luz brilla en este lugar sucio, él realmente está hablando sobre el lugar sucio que es su corazón. Mírelo. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Su corazón es ese lugar sombrío. Su corazón es ese lugar sucio. Su corazón es ese lugar oscuro. Jesús es la estrella del día. Él es el sol de la justicia. ¿Cómo va Él a brillar en sus corazones? Por medio de la palabra de profecía más segura. Pedro está hablando sobre el alba del alma, la iluminación de la luz. Cuando por medio de la palabra de Dios el Espíritu Santo disipa la cortina de la noche y enciende la luz de la esperanza e inunda su corazón con la luz del sol del amor de Dios. Uno de estos días, como Pedro, yo también moriré. Y espero que alguien ponga una Biblia en mi ataúd. Así este predicador estará reposando sobre la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en la resurrección, cuando salga de esa tumba, estaré viviendo las promesas de la santa palabra de Dios. Este libro sobrevive a los maestros humanos. Este libro sobrepasa el testimonio humano. Este libro supera el pensamiento humano. Es la base de nuestra creencia y el fundamento de nuestra seguridad bendita, la Biblia. Estimado amigo, ¿es usted salvo? ¿Tiene la seguridad bendita? No le estoy preguntando si es usted católico, bautista, metodista, lo que sea. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hablando de Jesús, en Hechos capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le invito a orar conmigo ahora mismo.
Solo repita de corazón lo siguiente: amado Dios, yo sé que soy un pecador. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén. Amigo, termino diciéndole que el solo repetir estas palabras no le salvarán. Pero si las dice de corazón, con todo su ser, con toda su fe, Jesús le dará el regalo de la vida eterna. Recuerde, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque no conozca muy bien su Biblia, estoy seguro que sí sabe que el capítulo 11 de Hebreos se lo identifica como el salón de la fama de hombres y mujeres de Dios. Y la única manera de llegar a estar en ese salón de la fama es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente a Dios, cuando Él nos recompense, ¿en base a qué lo hará? Mateo 9:29 tiene la respuesta: conforme a vuestra fe os sea hecho. Note que no dice que seremos recompensados de acuerdo a nuestra fama o nuestra fortuna o nuestra familia o nuestros amigos, ni aún de acuerdo a nuestros sentimientos, sino de acuerdo o conforme a nuestra fe. Por eso yo quiero predicar y enseñar a la gente para que tenga fe en Dios. Yo quiero ser un siervo con una fe absoluta en Dios. Y al preparar estos estudios bíblicos, no solo que espero ayudarles a tener fe en Dios, sino también que Dios siga obrando en su corazón. Y para hacerlo, nada mejor que saturarnos con las extraordinarias historias de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. Bien, busque por favor Hebreos capítulo 11, verso 30. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra de la cual fluía leche y miel, pero entre ellos y el cumplimiento de la promesa de Dios y la provisión de Dios para sus vidas, estaba la poderosa ciudad de Jericó. Jericó era una gran ciudad, importante ya que era una de las más antiguas civilizaciones conocidas por el hombre, pero no solo era grande en antigüedad, sino también muy grande en iniquidad y en indescriptible inmoralidad. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada por los 4 costados, parecía ser inexpugnable, inconquistable. Su sola apariencia física parecía decir a Josué y al pueblo de Israel: manténganse alejados, nada podrán contra nosotros. Jericó, pues, era un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para usted o para mí hoy? Porque recuerde que cuando estudiamos cualquier pasaje de las Escrituras, debemos hacer 3 preguntas. Primera, ¿qué significó esto en ese tiempo? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? Bueno, sabemos lo que significó entonces: un obstáculo entre el pueblo de Dios y la promesa de Dios, que debía ser removido. ¿Qué significa hoy en día? Significa que todavía hay gente de Dios y que todavía hay obstáculos que necesitan ser removidos. ¿Qué significa para mí personalmente? Que por medio del Señor Jesucristo y mi fe en Él, puedo salir victorioso frente a los obstáculos. Porque, mi amigo, en su vida y en mi vida, el diablo se encargará de poner enormes obstáculos entre nosotros y el plan, la voluntad y las promesas de Dios para nuestras vidas.
Algo que se interponga entre nosotros y los sueños de nuestra juventud, entre nosotros y la voluntad de Dios, entre nosotros y las más nobles y santas ambiciones. Yo no sé qué clase de Jericó usted está enfrentando. Puede ser problemas familiares o problemas financieros, a lo mejor un matrimonio mal llevado, o una vida pecaminosa, o un cuerpo enfermo. No sé si usted está amargado por algún sueño no cumplido o porque nadie reconoce sus méritos. Pero sí sé que usted, lo mismo que yo, enfrenta problemas, y tal vez problemas profundos, y las estratégicas fuerzas del maligno están entre usted y todo lo que Dios quiere que usted sea. Por eso deseo mostrarle cómo superar esos obstáculos por medio de la fe. Otra vez, notemos lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Solamente por fe los muros de Jericó se vinieron al suelo después de que los rodearon durante 7 días. Verá, cuando Dios tiene que realizar un trabajo de proporciones, es el hombre de fe el que consigue el contrato. Fe es el eslabón que une nuestra nada a su todo. ¿Por qué no es nuestra destreza, sino la fe que tenemos la que realiza el trabajo? Veamos 4 o 5 pasos para remover los obstáculos por medio de la fe. Josué 5, comenzando con el verso 13. Ahora, recuerde el trasfondo. El pueblo de Dios ya había salido de Egipto y estaba viajando a través del estéril, sofocante y candente desierto. Había cruzado el Jordán y estaba listo para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Pero la poderosa y pagana ciudad de Jericó estaba en medio de su camino. Y desde el verso 13 leemos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, y el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está Josué, observando su problema, o sea, viendo la poderosa ciudad de Jericó y pensando qué estrategia usará para conquistarla. No hay duda de que Josué estuvo muy consciente del problema que tenía al frente y de pronto algo sucede. Se da cuenta de una presencia, de que alguien está junto a él. No sabe quién es e instintivamente desenvaina su espada, se da media vuelta y se encuentra cara a cara con un hombre que tenía una espada en su mano. Y Josué le pregunta: ¿eres amigo o enemigo? ¿Estás con nosotros o eres un espía de ellos? Y el hombre le contesta: no estoy por ti ni estoy por ellos. Soy el príncipe del ejército de Jehová, y no he venido a tomar partido, sino a hacerme cargo de todo. ¿Quién es este con el que se encontró Josué? Fue el preencarnado Cristo. Frecuentemente en la Biblia y antes de su encarnación, el Señor Jesús visitó la tierra, apareciéndose como el ángel del Jehová, como el capitán de los ejércitos de Jehová. Y Josué está frente a Jesús, baja su espada, y postrándose sobre su rostro en tierra, adoró al Señor. Y por eso yo sé que no fue un ángel, porque ningún ángel hubiera permitido ser adorado de esa manera. Josué estaba adorando al Señor, príncipe de los ejércitos de Jehová, su padre. Y aquí es donde la fe de Josué comienza a crecer, porque la fe siempre crece cuando adoramos al Señor. Josué estaba mirando a Jesús,
y la fe comienza a cimentarse y crecer en su corazón y su vida. Debemos estar conscientes de Dios en vez de estar tan conscientes de nuestros problemas. Muchas personas miran sus problemas, miran su Jericó, en vez de mirar a Jesús. Debemos aprender a tener nuestros ojos en Cristo. Ese es el camino de la fe. Aprender a dar una rápida mirada a los problemas, pero a mirar intensamente al Señor. No vaya por ahí lleno de negativismo, con un complejo de problemas. Más bien viva con sus ojos, sus esperanzas y sus afectos puestos en el Señor Jesucristo, y su fe comenzará a crecer. Ahora recuerde que la fe nunca crece en un corazón rebelde. Fe y rebelión no pueden habitar en un mismo corazón, en una misma vida. Usted nunca tendrá fe hasta que se postre delante del Señor de los ejércitos y pregunte, ¿cómo lo hizo Josué? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Ha dicho usted alguna vez esas palabras? ¿Le ha preguntado al Señor qué es lo que Él quiere que usted haga? Y lo que haga, comience con la adoración de fe. O sea, postrándose delante de Él, reconociendo su santidad y entendiendo que es mucho más importante el estar al lado de Dios que tener a Dios de nuestro lado. ¿Le suena esto un poco contradictorio? Pues no lo es. Josué le preguntó al Señor, ¿estás con nosotros o con ellos? Y el Señor le dijo que ni lo uno ni lo otro, que estaba ahí para hacerse cargo de la situación. ¿Lo entiende? Dios quiere tomar el control. Algún hombre de negocios me dirá, pastor, Dios es el socio en mis negocios. Bueno, eso suena muy bien, pero no es como debería ser. Escúcheme, Dios no quiere ser su socio. Él quiere y debe ser su jefe. Él no busca ser su socio, Él quiere ser su Señor. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la fe? Veamos Josué capítulo 6 desde el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este era el plan de Dios para darles la victoria, y por supuesto que fue un gran, pero extraño plan. Recuerde que Josué es un general, un estratega militar, y seguramente pensó, ¿pero qué clase de plan es este? Dios no le ordenó que hiciera trincheras, o que construyera largas escaleras para subir por las murallas, o que cavara túneles, o que construyera catapultas para lanzar piedras contra los muros. Dios le ordena hacer algo sumamente extraño, caminar y caminar alrededor de los muros de la ciudad. Algunos de los más pragmáticos seguramente preguntaron, ¿por qué no hacemos algo verdaderamente más práctico, en vez de estar dando vueltas y más vueltas? Pero la verdad es que sí estaban haciendo algo, y muy importante, estaban obedeciendo a Dios. Claro que desde el punto de vista humano, lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. Esa no es la forma de conquistar a una ciudad. Entonces, ¿por qué Dios dio esa orden? Yo creo que lo hizo para probar su obediencia y su dependencia en Él.
Muchas de las cosas de Dios no tenemos que entenderlas, sino sencillamente obedecerlas. Cuando Dios ordena que hagamos algo, eso tiene que ser más que suficiente para nosotros. Si usted tiene hijos, estoy seguro que alguna vez, cuando les dijo que hagan alguna cosa, ellos habrán dicho, ¿por qué? Y por lo general usted habrá contestado, porque yo te lo ordeno, ¿verdad? Y con esa frase, lo que usted le dice a su hijo o su hija es, no tengo que darte una explicación, pudiera hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Yo soy tu papá o tu mamá, y tú eres mi hijo o hija. Y lo que te digo que hagas debes hacerlo, y si desobedeces, deberás aceptar las consecuencias de tu desobediencia. Ahora, déjeme decirle algo acerca de la Biblia. No es primordialmente un libro que debe ser explicado, sino un libro que debe ser creído y obedecido. La mayoría de la gente no la va a entender. Me imagino que la gente que vivía en Jericó, mirando desde las altas murallas de su ciudad, se sentían seguras. Y viendo a los israelitas allá abajo, seguramente decían entre risas y burlas, miren a esos tontos allá abajo, no saben ni siquiera lo que significa pelear. Seguramente en el interior de la ciudad estaban nerviosos viendo a los israelitas sitiando la ciudad, pero exteriormente se burlaban de ellos y sus raros preparativos de conquista. Amigo, jamás permita que las risas y burlas de los malvados le alejen de su fe en Jesús. La gente de este mundo se burlará de nosotros, y si no lo hace, será porque nada diferente ve en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 1, los versos del 18 al 21, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No me cabe la menor duda que algunas personas que están escuchando este programa estarán pensando, ese pastor Rogers es un tonto y lo que está enseñando son tonterías. Bueno, esa es su prerrogativa. Pero de paso le pregunto, si lo que estoy enseñando usted lo considera una tontería, ¿por qué me está escuchando? Pero note que la Biblia dice que para aquellos que somos salvos, la cruz es el poder de Dios para salvación, y eso lo hemos comprobado en nuestras propias vidas. Así que nuestro trabajo primordial no es entender, sino obedecer. Y no piense que es un hipócrita si es que obedece, aunque no entienda. De hecho, a veces usted prueba más su amor al dominar sus emociones y sencillamente obedecer al Señor. Recuerde que las emociones van y vienen y son engañadoras. Mi garantía es la palabra de Dios y nada, absolutamente nada más es digno de creer. No trate de entender todo lo que Dios dice, viva por fe, aunque sea algo que no tenga ningún sentido para usted. La adoración de la fe es postrarse delante del Señor. ¿Cuál es el trabajo de la fe? Es obediencia completa, inmediata, gozosa, incuestionable y sin ninguna reserva. La fe sin obras es muerta. Hay un elemento más. El esperar en fe, esperar en el Señor. Veamos Josué 6, desde el verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces,
Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Bien, me detendré en este punto y terminaré este mensaje en el próximo programa. Antes de finalizar, quisiera invitarle a usted, amiga o amigo, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, para que haga esa decisión ahora mismo. Con fe y sinceridad, ore y diga: Señor Jesús, necesito que perdones mis pecados, me limpies y me salves. Tú ya hiciste tu parte al morir por mí en la cruz del Calvario, y yo ahora te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a estar firme en tu palabra. Ayúdame a obedecerte siempre. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable. Y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia. Reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día tiene este pecado acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara: por fe en la sangre derramada por el Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada. Por medio de la fe hay victoria. Por medio de la fe hay gozo. Pero por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. En este programa de El Amor que Vale, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega hoy la segunda parte de su mensaje: Venza los obstáculos por fe. Estamos estudiando la conquista de Jericó y la caída de los muros de esa poderosa ciudad. Mientras el pueblo de Israel, en obediencia a Dios, marchaba alrededor de la ciudad, me imagino que no habrá faltado quien diga: ya estoy cansado de esto. Lo hemos hecho por 6 días y nada ha sucedido. Y en este 7º día hemos caminado alrededor de la ciudad 7 veces y no pasa nada. Estoy cansado y no lo haré más. Si todo el pueblo de Israel hubiera reaccionado de esa manera, a lo mejor la ciudad de Jericó aún existiera. O Dios lo hubiera juzgado de alguna otra forma. ¿No le parece? Pero Dios quería enseñarles una gran lección. Quería enseñarles paciencia, el saber esperar en Dios. Escuche, cuando usted espera en el Señor, eso no es una pérdida de tiempo. Veamos lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, la roca sólida, cuando usted deposita su fe en Él, le puedo decir que puede darse el lujo de esperar, pero esperar en el Señor. Vamos ahora a Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones inmediatamente? La Biblia dice que es porque Dios le ama. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Note cómo concluye ese versículo: bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Quiere usted ser bendecido? Espere en el Señor. Dios está esperando que usted espere en Él. La Biblia dice que no debemos dejar de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Busque Hebreos 10:36 y vea si este verso le habla a usted.
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Algunos de quienes me están escuchando están listos a tirar la toalla, a rendirse. Algunos están en los hospitales, otros en sus propias casas, y están profundamente desanimados. A todos les digo que hay una adoración de la fe, hay un trabajo de la fe y hay un espíritu.